Por otra parte, afirmamos que el conocido como Reinhard Lothar tiene un importante papel en el desvío al extranjero de los fondos de Forum Filatélico y sus filiales, pero no es el interesado, sino un testaferro más. La pregunta concreta que le quiero hacer sobre esta cuestión es: ¿considera usted, señora Yabar, que los señores Renard y Saint Laurent, cuando intervienen en estas operaciones, son unos fiduciarios, intervienen como mandatarios fiduciarios de los reales propietarios de las compañías, que son las compañías inglesas Firepower y Euromod? Son fiduciarios y así lo demuestran los contratos que hicieron con Cheney & Partners, con Duma Investment y las compañías que se lo habían encargado, Firepower Corporation, etcétera. Allí queda muy claro en todos los documentos anexos, en especial en los dos documentos que se hicieron para la fiducia de Duma Investment, que empezó por Firepower Corporation con una sociedad que había dado de alta al señor Renard en Estados Unidos, y a su vez esa compañía, Cheney & Partners, se llamaba, estableció una nueva fiducia para que Duma Investment actuara como propietario durante un día de las acciones en el libro de socios de la sociedad Coimpel. O sea que en realidad es una operación de trust internacional, ¿no? Posiblemente lo es, claro. Yo entiendo que sí, que los beneficiarios reales están ocultos, que incluso podrían no llegar a conocerlos, el señor Renard y el señor Saint-Laurent. Es decir, reciben de una sociedad que se llama Firepower Corporation, que es de su asociado en Panamá, el señor Gerli, un encargo, y ese encargo lo cumplen siguiendo las indicaciones de sus mandantes. Lo que sí se comprometen, porque eso sí figura bajo sus firmas en los documentos fiduciarios, es a que aparecerán como verdaderos propietarios de las acciones de Coimpel, sin serlo, siendo solo mandatarios, por un día y recibiendo a cambio $20.000. Pero le repito, señora Yabar, ellos mismos dicen que son fiduciarios. No tiene que repetir, señor letrado, ya le ha contestado a su pregunta. Gracias, otra pregunta, por favor. Gracias, señoría. Sobre este párrafo que le he leído, quiero hacerle una segunda consideración. La demanda que cita usted de responsabilidad civil en el Tribunal de Quebec es la demanda que interpusieron el señor Renard y el señor Saint-Laurent y otras personas. Sí, una demanda de responsabilidad contra usted civil, por... Es lo que ahí aparece, señor letrado. Que está incorporada al expediente. Espere. No, de otra pregunta. le quiero preguntar sobre ese procedimiento. No, ese procedimiento, señor letrado, ya sabe que no interesa a este tribunal. Es una cosa totalmente ajena que en modo alguno puede prejuzgar el contenido de la sentencia que este tribunal va a dictar. Con la venia de su señoría y con todos los respetos, es la señora Yabar la que incorpora en su informe esta demanda. Y corresponde a este tribunal decir qué aspectos resultan pertinentes y de interés. Otra pregunta, por favor. Con la venia de su señoría, quisiera formular mi más respetuosa protesta. Entonces, señoría, entiendo que no me va a dejar preguntar sobre el procedimiento judicial en Quebec. No, el procedimiento judicial en Quebec es ajeno a lo que este tribunal tiene que resolver y no puede prejuzgar ningún aspecto de lo que aquí tenemos que entrar a establecer. Señoría, yo es que lo que quiero acreditar desde este punto de vista es que hay una enemistad manifiesta y que el informe elaborado por la señora Yabar en este tema viene provocado por este procedimiento judicial donde mi cliente, en unión de otras personas, interpone una acción por calumnias en Quebec. Ese dato fáctico ya costó al principio en las preguntas generales. No vamos a entrar otra vez en esa cuestión. Bien, gracias, señoría. Pues vamos a ver. Señora Yabar, ayer a preguntas del fiscal, usted respondió que usted había realizado la inspección tributaria de Forum, que había comprobado las compañías filiales
y que a raíz de la información que salió en esa inspección tributaria, bueno, al considerar que podía haber indicios de comisión de delitos, remitió todo el expediente a la Fiscalía a los efectos de que interpusiera una querella criminal. ¿Es esto cierto, no? No, esa pregunta, señor letrado, es impertinente, es innecesaria. Lo que se hizo está documentado. Otras cuestiones no corresponde a los peritos ningún tipo de manifestación ante este tribunal de lo que puede y no puede constituir infracción penal. Así que vamos a continuar. Bien. En la querella que interpuso el fiscal se incorporaron 3 informes suyos, que ayer le preguntó el Ministerio Fiscal sobre los informes. Uno fechado el 21 de julio de 2005 y otro fechado el 29 de marzo y otro de marzo de 2006 y otro el 3 de abril del 2006. La pregunta concreta que le quiero hacer, ¿por qué usted, después de 8 años de emitir estos informes, emite un nuevo informe exclusivamente dedicado a la operación de Grupo Unido y la adquisición de Coimpel y Parque Marítimo Anaga? Esta sí es pertinente que se conteste, ¿no? Pues se lo contestaré. Perdón. Vamos a ver, mire usted. Entre la multitud de contratos con salidas de dinero de España que se produjeron en Gruposa, en razón de operaciones inmobiliarias, había uno especialmente complejo que era este. ¿Por qué? Porque implicaba a una serie de compañías que habían realizado una serie de extracciones de dinero de España sin justificación alguna de tipo jurídico, a mi modo de ver. Y además, como era muy difícil de entender, y además se había hecho una importante gestión acerca de sociedades americanas, británicas, francesas y canadienses que convenía explicar, se puso de manifiesto mediante un informe. Es decir, que de Gruposa se podían haber hecho cientos de informes, pero se optó por no hacer más que este por su especial complejidad y porque además incidía en la cuestión de los sellos las mismas personas. Bien, suficiente. Otra pregunta, por favor. Señora Yavar, yo entiendo que dada la prevalencia del proceso penal sobre el administrativo, no sé si usted conoce que el Juzgado Central de Instrucción número 5, durante la instrucción de este procedimiento, ordenó la paralización de las actuaciones de comprobación e investigación de la situación tributaria de Fórum Filatélico. La pregunta es paralizar. El señor letrado tiene que repetirlo encendiendo el micrófono, porque si no, no se graba. Sí, perdón. La pregunta es la siguiente. Que dada la prevalencia del procedimiento penal con respecto al procedimiento de comprobación administrativa, sí. La pregunta es, ¿usted conoce que el Juzgado Central de Instrucción número 5, el instructor, dictó autos de fecha 28 de junio de 2006, 29 de enero de 2007, ordenando la paralización de las actuaciones administrativas de comprobación de Fórum y de sus filiales? No, de sus filiales nunca. Solo Fórum Filatélico. Solo Fórum. Sus filiales nunca. De hecho, se han hecho aproximadamente 50 y tantas comprobaciones relativas a sociedades filiales, a proveedores, a personas físicas y jurídicas vinculadas con el tráfico de sellos, porque eso nunca fue suspendido. Bien. Otra pregunta. Señora Yavar, el informe que usted elabora es un poco complejo, que ayer el Ministerio Fiscal hizo una serie de preguntas. Hay una serie de cuestiones sobre el tema de la compra del Parque Marítimo Anaga que a esta defensa le ha resultado complicado entender. Y yo quisiera hacerle algunas preguntas que a lo mejor la sala considera que pueden ser reiterativas, pero es que yo no entendía algunas cuestiones que ayer la señora Yavar explicó. Grupo Unido adquiere Parque Marítimo Anaga mediante 2 operaciones. Uno, la compra del porcentaje minoritario de las acciones del Parque Marítimo Anaga, que la hace directamente
a la compañía Farus por un importe de 4.653.086 euros. ¿Esto es correcto? Esto es correcto. Bien. La segunda operación que hace es mediante la compra del 100% de las participaciones de Coimpel, que a su vez tiene el 57,92%. Señora, se trata de dos operaciones totalmente distintas. En una se compran acciones directas de Parque Marítimo Anaga y en otra se compran acciones de Coimpel. Coimpel no tenía más que un único valor, un único elemento de activo que tuviera consideración, que era el Parque Marítimo Anaga. Señora, perdóneme, es que no le he hecho todavía la pregunta, señora Yabar. ¿Comprobó usted las cuentas anuales de Coimpel para llegar a esta consideración, que era el único activo? Pedí los balances de Coimpel y las memorias. ¿Pero comprobó usted en el registro mercantil las cuentas anuales? No, es que me las aportaron los administradores. En el registro mercantil, las cuentas anuales de Coimpel en el 2004, ejercicio al que obedece la operación, determina, aparte de las inversiones financieras, que entiendo que son las acciones de Parque Marítimo Anaga, aparecen otros activos. Aparece como activo circulante 478.318, deudores 420.658,33, tesorería 57.659,92. Existe luego en el pasivo como reservas, no como activos, sino como reservas de otros ejercicios, 1.147.212,15. La pregunta concreta: de acuerdo con estas cuentas anuales depositadas por la compañía Coimpel, ¿tenía o no tenía otros activos significativos? Vamos, evidentemente el activo más significativo, sin duda, eran las acciones de Parque Marítimo Anaga, pues pero tenía otros activos. Haber hecho una pequeña corrección, pero pequeña, obviamente. Bien. Aparte de esto, señora Yabar, no es lo mismo, entiendo yo, comprar un paquete minoritario de una compañía que comprar un paquete mayoritario. Es decir, el paquete mayoritario es una inversión estratégica y por lo tanto conlleva el control mayoritario en las decisiones del Parque Marítimo Anaga. Yo puse de manifiesto la diferencia que había de precio. Ya, pero puede ser este uno de los motivos por los que haya esa diferencia de precio entre la compra de... Digo que no es lo mismo comprar, sabe usted, que incluso en compañías cotizadas, cuando hay una oferta pública de adquisición de acciones o cuando hay una operación significativa que conlleva el control de una compañía, el precio que paga el comprador por ese paquete accionarial es superior a su valor incluso de cotización en bolsa, ¿no? Sí, pero la operación se coincide en el mismo momento y para las dos compañías. Entonces, quiero decir que ya se sabe que la totalidad de Parque Marítimo Anaga va a pasar a Grupo Unido. Y la decisión de pagar a una compañía que es española y que recibe el dinero en España o a otras compañías que lo van a recibir en el extranjero es una decisión única, puesto que las fechas son prácticamente idénticas. Las fechas en las que se concibe toda la operación de Dumare Investment y de Brandon Bradley es exactamente la misma fecha en que se escritura la compra. Pues a juicio del tribunal sí le estaba usted preguntando eso. Usted le pidió la explicación. La explicación. Que no se podía referir la diferencia de precio a la distinta posición de control que implicaba y le está contestando que es que se hizo al mismo tiempo. Que es que se hizo al mismo tiempo, entonces no tiene mucha explicación. A juicio del explicación. tribunal sí es la respuesta a lo que usted estaba planteando. Así que, por favor, esa pregunta está contestada. Otra pregunta. Volvería. Bien, con relación a la compra de Parque Marítimo Anaga, ayer entendí, a lo mejor me equivoqué en mi capacidad de entender, que usted consideró que el valor que pagó Grupo Unido por Parque Marítimo Anaga era un valor, no sé si entendí, excesivo o que realmente Parque Marítimo Anaga no tenía ningún valor. No sé, ¿puede usted indicarme si la operación... o recordarme la consideración? Pues, mire usted, el valor de Parque Marítimo Anaga y lo que ahora mismo esa compañía tiene e importa
se puede consultar. No, pero la pregunta es en el 2004, que es cuando se hace la operación, no lo que valga ahora. Vamos a ver, no tenía ninguna concesión y de hecho no se ha confirmado esa concesión. Es decir, era algo que estaba en el aire. Completamente. Señora Yabar, perdóneme. Que necesitaba confirmarse. Señora Yabar, ¿usted comprobó las cuentas anuales del Parque Marítimo Anaga para llegar a esta concesión? No las comprobó. No, pero sí se sabe en qué situación estaba la concesión del Parque Marítimo. Bien, yo le pregunto, ¿usted sabe que Parque Marítimo Anaga era propietaria de unas fincas en el Valle de Taodio? Sí. En el Valle de Taodio. Sí, eran unas fincas que están en una barrancada donde, siendo rústicas, nunca se van a convertir porque es imposible, aquello no se puede convertir en urbano. Es decir, que además eso se veía en los valores catastrales que teníamos nosotros. Eran unos valores insignificantes. Señora Yabar, ¿usted conoce...? Lo que sí sé es lo que se pagó a José Ana Pérez Lavajos por esas fincas. ¿Usted conoce como inspectora de Hacienda que durante el ejercicio 2006 esta empresa, Parque Marítimo Anaga, fue inspeccionada por la Administración Tributaria Canaria por la declaración del impuesto de transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados, presentada el día 2 de diciembre de 2004 por la compra de 2 fincas rústicas adquiridas mediante escritura de 29 de octubre del 2004, autorizada por el notario don Bernardo Saro Calamita, y que la mencionada Administración Tributaria levantó acta de disconformidad A02-2006-3441, expediente 2006-0037, recibida el día 28 de diciembre. Perdón, ¿en qué fecha me dice que la fecha se hace la transmisión? 26 de diciembre de 2006. ¿De 2006? Estamos hablando de 2004. No, le estoy preguntando, es cuando se levanta el acta, le estoy diciendo que la compra es del 2004. No, eso no me lo ha dicho. La compra no, le he dicho a la notaría, la escritura de 29 de octubre del 2004 autorizada por el notario. ¿Usted sabe que la Agencia Tributaria de Canarias, la Administración, determinó para calcular el impuesto de transmisiones patrimoniales de estas 2 fincas, solo 2 fincas porque hay más, y fijó como base de liquidación la cantidad de 15.500.000 euros? Yo no lo sé, eso me lo está... Pues esto consta en las cuentas anuales, esto consta en las cuentas anuales de... Sí, pero yo no he hecho... Usted se limita a preguntar, ella no conoce ese dato, punto. No lo conozco. Yo sé lo que sí valieron, lo que sí costaron esas fincas. Por favor, doña Teresa, espere. Otra pregunta, por favor. Sí, señora Yabar. Perdón, ¿se confirmaron? No, déjelo, por favor. No fueron recurridas al tribunal. No, vamos a verlo. Otra pregunta. Ella no sabe esa cuestión. Señora Yabar, le voy a hablar de la concesión administrativa del puerto deportivo. Existía una concesión administrativa para la construcción, explotación de un puerto deportivo en la zona de servicio del puerto de Santa Cruz de Tenerife. ¿Conoce usted que la obra había sido adjudicada a una UTE entre las compañías FCC, Acciona y OHL, y que esa obra fue parada ante una problemática existente, una problemática administrativa en el puerto de Tenerife? ¿Conoce usted el proyecto que desarrolló un arquitecto llamado don Julio Aumente? Pero, señor letrado, ha metido usted tantas cuestiones que ya este tribunal se pierde en lo que le está preguntando. Bien, la pregunta es muy concreta. Ha empezado usted partiendo de la realidad de la concesión. ¿Le consta la realidad de la concesión que hubiese llegado? La concesión estaba en su momento condicionada a una serie de requisitos que no se han cumplido nunca y por lo cual ni siquiera la concursal que quiso poner algo en marcha pudo conseguirlo porque existían una serie de dificultades por las que aquello había decaído, en fin, no se ha hecho efectivo nunca esa concesión. Pues no ha podido hacer. De lo que manifiesta en relación a la primera parte de su pregunta, el resto de la pregunta decae. Otra pregunta. No, señoría, ya no hay más preguntas, gracias. Siguiente defensa. Con la venida, señoría, y buenos días, señora Yabar, soy Juan Merelo, abogado de Jean-François Saint-Laurent. Le quería preguntar,
conclusiones, usted habla de que la mayoría de los contratos, manifestaciones y acuerdos que hay sobre la transmisión de las acciones de Coinpel constituyen un artificio, y entonces habla usted también de la colaboración necesaria tanto del señor Pascual Oriza como de Jean-François Saint-Laurent. ¿Es así? El señor Pascual Oriza no recuerdo especialmente. Vamos, las dos personas que constituyeron las sociedades y que actuaron en nombre de las sociedades en Canadá y en Estados Unidos, que eran el señor Saint-Laurent y el señor Renard, sí, de eso sí he hablado. Obviamente ellos conocían que que se les había pedido que constituyeran unas sociedades, que esas sociedades aparecieran como verdaderos socios de Coinpel sin serlo, porque eran solo mandatarias, y que a continuación hicieran las operaciones de venta necesarias para llegar. Es lo que ya nos ha venido declarando. Sí, Otra pregunta, por favor. Para cobrar el precio. En estos documentos figura que Dumar Investments está domiciliada en una dirección y está registrada en una dirección que también consta como domicilio de Jean-François Saint-Laurent, que está en Montreal, región de Quebec, pero en Montreal. ¿Es así? Pues la verdad es que no lo recuerdo. La información vino de Canadá, de los registros de Canadá enviadas por las autoridades de Canadá. Es posible que haya habido cambios en el domicilio. No, yo creo que se constituyó en Boulevard Saint-Laurent. Saint-Laurent, creo que se constituyó. De Montreal, sí, ¿de Montreal o de Canadá? En que consultan el registro, me mandan ese dato, pues ese es el dato que yo incorporo. Si luego hay cambios de domicilio, pues no lo sé, la verdad. ¿Pero en Quebec o en Montreal? Boulevard Laurier, me suena que estaba en Quebec, ¿eh? Sí, que figura Montreal, Quebec en todos los documentos. Sí, otra pregunta, vale. Por favor. En los documentos. Lo que consta en los documentos consta, pero vamos a seguir. Están incorporados los registros. Sí, no se preocupe. ¿Sabe usted si el señor Saint-Laurent era, en la época, antes del 2009, vaya, tenía acciones en INSAT o era un empleado de INSAT? Pues la verdad es que yo eso no lo sé, porque el despacho INSAT, que estaba localizado en la Rue du Conseil Général de Ginebra, estaba, yo creo que a nombre de Thierry Ullman, que era la persona que encabezaba el despacho, y esa debía ser la identidad. Ahora bien, dentro del registro del CEFIX se proporcionaban datos por el FOSC de que formaban parte, como no sé si como consejeros o como personas vinculadas, el señor Renard y el señor Saint-Laurent. ¿Desde Canadá? No, en Suiza, en el registro suizo. En el registro suizo. ¿Usted habló con el señor Ullman? No habló. No. Ni tuvo ningún contacto. No, porque no está en España ese señor. Sí, yo tengo que hablar, si acaso, a través de autoridades que se pongan en contacto con la administración suiza. Usted en su informe, que es 9 de julio de 2014, ¿sabía ya que había unos acuerdos con Revenu Canadá? Como ha dicho, no le he oído, no, señor letrado. Que en la fecha en que emitió este informe, ¿sabía que se habían llegado a acuerdos transaccionales con la inspección de tributos? ¿De Revenu? Sí. No tengo ni idea. No. Ni idea. Yo solo sé que dentro de la documentación que me enviaron en su momento, que creo que me la envió el propio Saint-Laurent, que fue la persona que remitió desde Canadá los documentos de la demanda, venía incluida una declaración solemne de un inspector que se llama señor Fortin, que este señor hacía una serie de afirmaciones, y como toda esa documentación la incorporé al expediente de Grupo Unido,
pues estará ahí. Es lo único que conozco. Yo no sé más de la inspección que pudieron tener estos señores en Canadá. Conozco lo que va en esa declaración. Con el señor Fortin, ¿tuvo usted contacto telefónico o personal? Pues la verdad es que en el contacto telefónico, como la presentación de las personas se hizo verbalmente, yo no tomé nota siquiera de quiénes eran las personas que hablaban conmigo. Ellas están identificadas a través de la agencia tributaria, que fue la que a su vez me puso en contacto con ellos, y ahí están los documentos. No sé si llegaron a mencionar las personas que eran interlocutoras por el lado canadiense. En algún momento se habló de que se estaba investigando aquí para procesar al señor Saint Laurent. No, para procesar nunca. Lo que se indicó es que nosotros estábamos recabando datos de Dumar Investment en relación con Grupo Unido y de Primadar en relación con Atrio Creative y Stamp. Y una pregunta más. Y una serie de datos, claro. Muchas gracias. Bien, ya hemos concluido con sus informes. El tribunal les agradece su colaboración y la paciencia que han tenido para estar 2 días deponiendo sobre estos extremos. Muchas gracias. Muchas gracias. El tribunal con ello ha concluido el calendario previsto para el día de hoy. Continuará el juicio mañana. Quedan citados para las 10 de la mañana. Muchas gracias. Gracias, señorías.